todo aquello que buscaba y no entiendo cómo pude estar tan ciego y no vi que fuiste tú. Hoy todo tiene sentido al ver tu cruz. Fuiste tú quien me salvó y quien curó mi corazón de las heridas que acababan con mi vida. Fuiste tú quien me enseñó lo que en verdad era el amor y ahora entiendo que fuiste tú todo este tiempo. Fuiste tú quien me salvó y quien curó mi corazón de las heridas que acababan con mi vida. Fuiste tú quien me enseñó lo que en verdad era el amor y ahora entiendo que no acercarme a ti fue mi peor error. El no buscar desde un principio lo que siempre estuvo, el ignorar desde el comienzo lo que me mantuvo. Así viví y reconozco que hice mal. Me perdí en mis deseos, luego te busqué al final de la jornada. Sin fuerza, sin energía, sin nada, con una mente errada, visión desenfocada. Y en efecto, vivía como si fuese perfecto. Me creía sabio en mi propio intelecto, pero usted fue el agua que sació mi sed. Aun cuando era ciego, en ignorancia me atrapaba en una red. Aun cuando quería caminar mi propio norte, tu presencia se mantuvo ahí, dándome soporte. Lluvia en mi sequía, sombra en mi travesía, conmigo día tras día. Que yo no lo sabía, que el dolor fue el transporte que me llevó a tu amor. Y el no haber venido antes fue mi peor error. Fuiste tú quien me salvó y quien curó mi corazón de las heridas que acababan con mi vida. Fuiste tú quien me enseñó lo que en verdad era el amor y ahora entiendo que fuiste tú todo este tiempo. Fuiste tú quien me salvó y quien curó mi corazón de las heridas que acababan con mi vida. Fuiste tú quien me enseñó lo que en verdad era el amor y ahora entiendo que no acercarme a ti fue mi peor error. Es evidente, fuiste tú quien abrió el puente que conecta lo del cielo con la gente. Tu cruz fue suficiente, tú limpias mi condición existente. Tú haces que me vea diferente. La mente es engañosa y me estaba llevando hacia el abismo, pensando que podía por mí mismo. La autosuficiencia me detiene y evita que yo ande. Pero ahora de rodillas sé que soy mucho más grande y mi falta, yo sé que con amor tú me la cubres. Y que si yo respondo la descubres, les pones a la luz de tu palabra y con ella me transformas, me rompes para luego darme forma. Y enhorabuena, mis errores aunque daban pena, comparados con tu gracia son como un grano de arena. Eres sustento, mi paz, mi fundamento. Hoy sé que fuiste tú en todo momento. Fuiste tú quien me salvó y quien curó mi corazón de las heridas que acababan con mi vida. Fuiste tú quien me enseñó lo que en verdad era el amor y ahora entiendo que fuiste tú todo este tiempo. Fuiste tú quien me salvó y quien curó mi corazón de las heridas que acababan con mi vida. Fuiste tú quien me enseñó lo que en verdad era el amor y ahora entiendo que no acercarme a ti fue mi peor error. Oh,
Hoy en día tu poder, el milagro de una multiplicación. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad, pero me anhela más de tu presencia. Quiero ser de los 5.000 que disfrutan del milagro. Quiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Hay 12 pesas más de provisión y tus ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Déjame ser un discípulo, Señor. Oh, no quiero ser de los 5.000 que disfrutan del milagro. Quiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela sobre el mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Ya no quiero solo recibir tu pan. Mi alma quiere conocerte de verdad. Habitar en tu presencia, despertarme junto a ti, para que sea formada en mí tu imagen. Porque no quiero ser de los 5.000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Conversar con el maestro hasta el alba. Conversar con el maestro hasta el alba. Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos esta tarde a Conexión, este programa que ha sido de muchísima bendición nuevamente con ustedes en este live
ha sido de mucha alegría para mi persona y también para mi gran amigo Joan, que ha estado acompañando este programa que ha permitido un desarrollo increíble. Increíble porque aparte de nosotros ser portadores de su palabra, él nos enseña grandes cosas. Tomen asiento. Esta tarde va a ser muy amena, va a ser de muchísima bendición, disfrutando de buen clima aquí desde casa. Otra vez con el confinamiento preventivo obligatorio, estamos acá en Manizales, Caldas. Vamos a hablar hoy un tema muy interesante, un tema que hemos tenido la oportunidad de desarrollar durante esta semana. Va a ser una serie de temas que va a empezar con este 1 de agosto. Durante las próximos fines de semana vamos a desarrollar y vamos a indagar muchísimo más. Así que pónganse cómodos, compartan por ahí el link de este live y bueno, estamos aquí para interactuar con ustedes. También tenemos el chat, escríbanos, háganos preguntas, porque va a ser una tarde de muchísima bendición. Un gran saludo a todos aquellos que nos acompañan, especialmente al grupo de jóvenes de la Primera Iglesia Bautista de Manizales, también a todos nuestros amigos. Joan, bienvenido y muy buenas tardes. Víctor, muy buenas tardes a todos los que nos ven esta tarde. Un gusto saludarlos, un gusto poder estar con ustedes nuevamente, gracias al Señor, compartiendo una tarde con un tema muy interesante. Y hoy vamos a hablar sobre ser discípulos de Jesús. Bueno, tal vez es una palabra un poco grande, una palabra que dice, wow, ser discípulo, eso mejor dicho, tiene las reglas en las reglas de las reglas en las reglas. Y bueno, más bien entendamos esta palabra. Vamos a entender un poco sobre el significado que tiene, qué significa ser discípulo de Jesús, cuáles son las condiciones de un verdadero discípulo de Jesús. Y bueno, vamos a estudiar un poquito esta tarde acerca de eso. Vamos a analizar también quiénes fueron los discípulos de Jesús un poquito, ¿cierto? Sus 12 apóstoles y las personas que lo siguieron en ese primer caminar cuando él empezó su ministerio. Entonces va a ser un tema muy interesante esta tarde, así que no se despeguen. Les damos la bienvenida a todos los que nos escuchan. Dejen ahí en su comentario desde dónde nos escuchan, desde dónde nos ven, para saludarlos y compartir y estar en conexión con ustedes. Claro, es muy importante esa interacción porque nosotros somos servidores del Señor y nos complace que las personas escuchen este mensaje porque es un mensaje que Dios nos permite conocer y no hay que callarnos, De esa canción que escuchamos al final decía, no quiero ser de los 5,000 que solo ven el milagro, quiero ser de los 12 que recogen las migajas del pan. El Señor nos manda a ser discípulos para servir porque fuimos rescatados de la oscuridad, fuimos rescatados de lo peor y ahora que el Señor nos revela esto en nuestras vidas, nosotros no podemos quedarnos callados, así que es un privilegio inmerecido y es una gran felicidad de nuestros corazones el compartir con ustedes. Muy bien, no siendo más, entonces damos comienzo a este programa. Vamos a hablar sobre ser discípulos de Jesús. ¿Por qué es importante serlo? ¿Qué condiciones hay? ¿Cómo se hace un verdadero discípulo? Así que, Víctor, ¿qué tal si empezamos y hablamos de qué significa ser un discípulo? Sí. Vamos a recapitular un poquito. Hemos estado conversando sobre entregar mi vida a Jesús. Entonces, después que tú entregas tu vida a Jesús, después que tú ya le conoces, está en tu corazón ese deseo, esa necesidad, porque ya tú decidiste seguirlo, ¿cierto? Ahora, el ser un discípulo, la palabra discípulo viene del griego metestes, que significa literalmente ser alumno, ¿cierto? Principiante, estudiante. Recordemos que a Jesús le decían rabí, que significa maestro, ¿sí? Entonces, ser un discípulo es ser un alumno de Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús? Lo aprendíamos la semana pasada. Sí, lo aprendíamos durante todo el mes de julio. Jesús es el máximo exponente del amor. Jesús es el máximo exponente de la obediencia, ¿sí? Entonces, hay una parte muy importante en la palabra que dicen, si quieres ser mis discípulos, tome tu cruz, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue. En otras versiones dice, abandona tu manera egoísta de vivir. Muchas veces nosotros queremos seguir a Jesús y somos muy egoístas. Entonces, tenemos que aprender del maestro.
¿sí? De ese maestro que estaba siendo golpeado, estaba cargando un madero súper pesado y así no dijo palabra alguna, ¿sí? Nos lo enseña Isaías también, que como siervo fue llevar al matadero sin decir palabra alguna. Entonces, muchas veces nosotros decimos ser cristianos, ser seguidores de Jesús, y nos dicen algo y ¡puf!, explotamos. Entonces, ser discípulo es algo diario. Ser discípulo es algo que continuamente, así tengas 80, 50 años en el Evangelio, tengas 3 días, continuamente vas a aprender, ¿sí? Es un proceso continuo, ¿cierto? Total, entonces ser discípulo es un proceso de aprendizaje. Entonces ya ahí eso es la entrada. Entonces vamos a aprender de alguien, vamos a ser como alguien. Y bueno, ¿quién es nuestro mayor exponente y quién es nuestro mayor referente? Siempre va a ser Jesús. En el mundo vamos a encontrar personas idóneas, personas demasiado intelectuales, demasiado importantes, con muchos conocimientos, con muchas cosas y muy llenas de Dios, ¿cierto? Los cuales pueden ser un referente, pero hay que ser como Jesús. La meta siempre va a ser llegar a ser como Jesús. Ahora, ¿será que ser un discípulo es ser perfecto? ¿Será que ser un discípulo es mejor dicho, ya sigo a Jesús, entonces ya tengo que ser perfecto, no puedo mentir, no puedo robar, no puedo hacer esto, no puedo fornicar, no puedo tener malos pensamientos? Sí, obviamente, pues estamos en un proceso de perfeccionamiento. Se trata es de coger toda esa cantidad de defectos que tenemos todo el tiempo, esa cantidad de pecado, eso que nos consume, y entregarlos al Señor para irlos perfeccionando, ¿cierto? Para que poco a poco, si soy muy mentirosito, pues entonces pues le bajemos a eso. Si tengo un pecado que está marcado y marcado y marcado en mí, pues le baje y que se vaya por completo. Pero ser discípulo no significa ser perfecto, significa andar en un proceso de perfeccionamiento. Eso sí, que en nuestro corazón haya un interés de ser perfeccionado día a día, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a ver quiénes eran los discípulos de Jesús. Pedro, Juan, Jacobo, Santiago, todas estas personas que ya de entrada eran extraordinarias. ¿Será que rebeldes? O tal vez la arrogancia de Pedro en algunas situaciones, o tal vez diferentes cosas. ¿Será que ya eran perfectos? Yo creo que no. Yo creo que eran personas completamente ordinarias, pero que se convierten en personas extraordinarias, ¿sí? Y ese es el verdadero propósito cuando decidimos seguir a Jesús. Somos completamente ordinarios, llenos de problemas, de fracasos, de cosas, de pecado, ¿cierto? Pero que tomamos un día una decisión de seguir al Señor, entregar lo que somos, entregar nuestros talentos y entregar nuestros dones para convertirnos en ese referente perfecto. Entonces pasamos de ser ordinarios a ser extraordinarios. Pues, ¿qué les parece la esperanza grandísima que tenemos y es la recompensa de la vida eterna y de nuestra salvación? Eso es completamente extraordinario. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito más de eso y el por qué hoy en día muchas personas no ven esto como algo importante. ¿Por qué seguir a Jesús? Porque ser discípulo de Jesús, eso ya ha pasado a un segundo plano. Totalmente correcto. Algo muy característico de un discípulo de Jesús es que él, a pesar de lo que está haciendo, él toma un tiempo para escuchar y obedece a aquello que escucha, ¿cierto? Voy a leerles por acá un texto, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Es Juan 10, 27 al 28. Dice lo siguiente: mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármela. Entonces, aquí podemos ver la importancia de un discípulo. Fíjate lo siguiente: mis ovejas escuchan mi voz. Y algo muchísimo más importante, yo las conozco, ¿sí? Entonces son características de un discípulo, de alguien que tiene una verdadera relación, una verdadera comunión con Jesús, ¿sí? Muchas veces hemos caído en aquel error
en que nosotros decimos ser seguidores de Jesús y no oramos, no buscamos de Él en su palabra. Entonces, ¿cómo vamos a escuchar su voz? Muchas personas, y es muy común ahorita ver a través de sueños, incluso una persona hace unos días me preguntó, mira, a la iglesia donde tú vas, es allí donde dan esos que predicen el futuro y esas cosas, y yo, no, para nada. Yo le digo, mira, es que seguir a Jesús es algo hermoso, maravilloso, es que el futuro que tú tienes que conocer es que si tú crees y eres hijo de Dios, vas a ir al reino de los cielos, ¿sí? Ese es un futuro maravilloso que tenemos que conocer. No es el que me voy a comprar un carro, el que me va a sacar de mi pobreza, el que, qué sé yo, voy a tener una mansión. No, seguir a Jesús, y lo veíamos el mes anterior, ¿recuerdan esa partecita? Éxito nivel Dios. Entonces, ese éxito nivel Dios significa también la felicidad que a mí me causa de seguir a Jesús. De que si estoy en la pobreza, si estoy en la riqueza, si me falta, si tengo mucho, va a haber un gozo en mi corazón porque yo me voy a preocupar primeramente por alcanzar el reino de los cielos, su justicia cada día, ¿sí? Y lo demás pues lo voy haciendo. Claro, esto es sucesivo. ¿En qué sentido? En que si yo primero busco a Jesús, si yo primero escucho su voz y Él me conoce, pues obviamente Él me va a direccionar por algo bueno, agradable y perfecto, que es su voluntad. Así que es un tema maravilloso, es el primer tema de esta serie. Vamos a indagar muchísimo este mes sobre este tema, y algo muy interesante es que vamos a tener la oportunidad de también compartir con esas personas que están en ese proceso de ser discípulos, porque es algo diario. Bueno, muy bien, Víctor, así es. Estamos hablando de que ser discípulo es un proceso de aprendizaje. Es poner y disponer nuestro corazón para aprender algo nuevo, ¿cierto? Entonces, en este caso es aprender lo maravilloso que viene de Dios, lo maravilloso que viene de Jesús. Entonces, estamos hablando un poquito de los discípulos. A ver, ¿será que ellos, cuando uno determina ser discípulo, entonces ya uno no puede fallar? Ya está completamente cerrado al error. No, está completamente cerrado a dejar de intentarlo. Eso sí, nunca se puede decir que no se puede. Nunca se puede pensar que no hay una esperanza. Nunca se puede pensar que no va a haber una salida o una solución a lo que vivamos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, veamos el ejemplo de Pedro, un discípulo de Jesús que vivió 3 años con el maestro, donde aprendió tantísimo, ¿cierto? Pedro era un pescador y un día Jesús le dice, deja esas redes allí y sígueme a mí, que yo te voy a convertir en un pescador de hombres. Entonces, tomar ya esa decisión de entrada, y Pedro no lo dudó en un segundo, sino que, de una tomó esa decisión, siguió su vida entregándola a Jesús durante ese periodo de los 3 años. Pero luego... Y metió la pata, sí, bastante. Sí, por supuesto, pues es que mire, cuando Jesús muere, Él entra como en ese desconsuelo y Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Si Jesús ya no está en medio de nosotros, ¿qué vamos a hacer? Entonces, no le bastó el aprendizaje de tener 3 años al lado de Jesús, todo lo que pudo haber aprendido al lado de Jesús sobre sus enseñanzas del amor, de la bondad, de la misericordia, de la palabra de Dios. Cuando Jesús muere, Él vuelve donde estaba, volvió a ser pescador. O sea, su corazón se entró como en un estado de como, no, aquí ya no hay nada que hacer, mejor dicho, ya todo está perdido, volvamos a hacer y ganémonos la vida como nos la ganábamos. ¿A qué voy con eso? Y él tenía también una culpa, porque había negado a Jesús, entonces por eso también... Estaba mal, estaba en la olla, su corazón estaba completamente triste, agobiado, y él no veía como una posible salida. A lo que voy es que luego Jesús resucita, Jesús se encuentra con él y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y él, sí, maestro, sí. No, Pedro, pero ¿de verdad me amas? Sí. Y él como que sí. No, Pedro, ¿me amas? A lo que responde, sí, maestro, yo te amo, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cierto? Entonces era un pedido del Señor, y ahí le dice, entonces si me amas, entonces sígueme y
y te convertiré es en el pescador de hombres. Y ahí Pedro le cambia el chip de una manera tan impresionante que pasa de ser una persona completamente ordinaria con sus problemas, con sus dudas, con sus complejos, con su amargura, a convertirse en el gran predicador que se para en una plaza y le predica a miles, y esos miles se convierten y creen en el evangelio. Pasa a ser esa persona que cuando pasaba la sombra de él, los enfermos se sanaban. O sea, pasa de ser una persona completamente ordinaria. Lo que somos nosotros, somos completamente ordinarios. Tenemos defectos, tenemos problemas, tenemos cosas por arreglar. Pero definitivamente tiene que pasar algo en nuestra vida y es determinar nuestro corazón para hacerlo, para seguir a Jesús. Cuando determinamos eso y queremos aprender, simplemente estamos dispuestos. Bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué vamos a hacer con esta situación? Etcétera, etcétera. Y ahí es donde Pedro se paraba en un púlpito y le predicaba a miles, que esos miles se convertían. Y gracias a esa valentía, gracias a esa pasión, gracias a esa entrega, es que hoy en día somos cristianos nosotros. Gracias a esos primeros discípulos, que sin importar el qué, cuándo o cómo, siempre estaban dispuestos a predicar las buenas nuevas de Jesús, sin importar ese maltrato, sin importar ser mártires, porque todos murieron de unas formas terribles, sin importar el acoso que pudieran vivir, ¿cierto? Porque los perseguían todo el tiempo, porque los querían acabar, pero entre más trataban de acabarlos, ellos más crecían en número, crecían más en masa, y gracias a esa fuerza y a esa pasión es que hoy conocemos de Jesús. Si no fuera por esos primeros discípulos, pues estuviéramos sin ninguna esperanza, no habría nada. Creeríamos, quién sabe en qué, en el sol y en la luna y en esas cosas, pero pues no tendríamos esa esperanza de la salvación y lo que hicieron estos primeros discípulos. Entonces, ser discípulo no es ser perfecto. Ser discípulo es ir en un proceso de perfeccionamiento, ¿sí? Vamos a aprender, vamos a disponer nuestro corazón para avanzar. Cuando tenemos eso, entonces luego ya nos apasionamos, luego entregamos nuestra vida para lo que haya que hacer, ¿cierto? Cuando hay eso y nuestros errores y nuestros defectos van menguando y Cristo aumenta en nosotros, nos estamos convirtiendo en personas más idóneas para este cargo, ¿cierto, Víctor? Claro, totalmente correcto. Algo que me parece muy interesante es, tú explicabas toda la parte maravillosa que se vivió cuando Jesús estuvo acá en la tierra con sus 12 apóstoles, con los discípulos, y ellos vieron milagros, vieron muchísimas cosas, hubieron también personas que no aceptaron y no lo reconocieron, ¿cierto? Después que Jesús asciende al Padre, empieza una persecución a la iglesia. Vemos también en el libro de Hechos como un gran perseguidor, se me olvida la palabra. Perseguidor, la palabra. Como era Pablo, se convierte, ¿cierto? Saulo iba camino a Damasco para poner en la cárcel a los cristianos y lo convierte el Señor, ¿cierto? Entonces vemos muchas cosas que han pasado después que Jesús asciende al Padre, como la iglesia continuamente, la verdad de Dios quiso ser apagada en plenitud. Ahorita hay una libertad, ahorita a través de un teléfono celular, de un smartphone, podemos tener diferentes versiones de la Biblia. Tenemos el privilegio de leer, ¿cierto? En ocasiones anteriormente era una sola persona que leía, era el maestro que podía leer y los demás escuchaban. Ahorita uno puede leer. También vemos que la Biblia pues no se interpreta por sí sola, no es literaria, porque aunque muchas personas las han agarrado, pues se han puesto como locos, porque para los que no son hijos de Dios, la palabra de Dios les es como locura. Ahorita hay algo muy interesante en el mundo de hace muchos años, es que como que no le importa a ciertas personas ser un discípulo, y esto es lo más hermoso, lo más espectacular que un seguidor de Jesús puede ser, un discípulo. Tenemos que ser un discípulo. Ahorita, y perdón que toque esta parte, pero hay que tocarla porque es que lastimosamente la palabra iglesia se ha perdido.
Se ha perdido porque el mundo la ha agarrado y ha querido vivir no conforme a Cristo, sino conforme al mundo y a las riquezas. Ahorita las personas quieren ser apóstol y el apóstol no es el que va y predica y da su vida, no. Quieren ser apóstol por andar en un jet privado, por andar en carros blindados, por tener una cuenta con muchos dígitos, ¿sí? Por dar los mejores viajes, pero realmente no hay esa parte como Jesús le dice, Pedro, tú me amas, apacienta mis ovejas. Ya esa parte como que se perdió, ¿sí? En la gran mayoría de este mundo, ¿sí? Sé que tanto tú como yo, como muchas personas, somos fieles seguidores de Jesús y cada día, a pesar de nuestros tropiezos, buscamos servirle, buscamos seguirle, buscamos ser verdaderos discípulos, no ser eso falso. Y la palabra nos advierte. Jesús dice, muchos me dirán Señor, Señor, y yo les diré, pero yo no los conozco, ¿sí? Por eso este texto tan importante, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, ¿sí? Cualquiera puede agarrar la Biblia, interpretarla literalmente, empezar a predicar y muchas personas, como no conocen, pueden empezar a aplaudir. Y uno puede decir, oh, gran predicador. Pero muchas personas están detrás, están por el dinero, están por la posición social. Y programas como esto es para darle a entender que sí hay personas que están dispuestas a dar a conocer la verdad del Señor, a dar a conocer la verdad de su palabra, ¿sí? No estamos diciendo que vamos a vivir en perfección física, porque vemos cómo nuestro cuerpo sufre a veces, nos enfermamos, vemos como nuestras alacenas muchas veces está vacía y no tenemos que comer, vemos también que podemos perder el trabajo, porque somos humanos, estamos acá en la tierra, pero el creer en Jesús es tener una esperanza que a pesar de que falta todas estas cosas, o a pesar de que yo tenga mucho, mi vida yo la rindo a sus pies, ¿sí? Porque cada respiro que yo doy es gracias a Él, ¿sí? Y hay algo muchísimo más allá. Hay una esperanza de vida eterna en el reino de los cielos. Veíamos que para los que perseveran tienen una corona de vida. ¿Cuántos quieren ganar la corona de vida? Es un privilegio inmerecido, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando nosotros queremos ser un discípulo a nuestra manera? Es imposible porque somos muy buenos para organizar actividades con jóvenes, con adultos, y bueno, y llenamos estadios, podemos llenar estadios, podemos hacer muchas cosas, pero hay que enseñar la verdad, y la verdad también se enseña es viviéndola nosotros, ¿sí? Y hay que vivir es gozoso, buscando al Señor en oración. Me encanta, a mí en lo personal me encanta mucho orar de noche. Puedo pasar 10 minutos, 15, 20, incluso una hora. No sé, uno no tiene noción del tiempo, pero lo que yo doy a entender es el deleite que trae el orar, ¿sí? Y hay que encender una alerta. Cuando tu corazón no tiene un deleite en orar, tienes que dar un stop y decir, pero es que me está pasando. Yo pongo mucho el ejemplo, ¿qué pasa cuando uno empieza a salir con la jovencita, que a uno le gusta, le agrada? ¿Será que la relación fluye si uno no le habla 10 minutos al día? Continuamente uno está en el teléfono, ¿cierto? Hola, hola, cuéntame tal cosa, y uno pasa mucho tiempo con ella y uno le gusta, ¿cierto? El Señor tiene que ser muchísimo más que eso. El Señor tiene que, uno continuamente, por eso dice la palabra orar sin cesar, ¿sí? Algo muy curioso que me ha pasado en mi vida es estar sin empleo y andar por las calles recorriendo, buscando empleo y orando al Señor. Y en una vez el Señor me revelaba, me decía, yo escucho tus oraciones cuando tú no tienes ni una moneda en el bolsillo. Eso me alegra mucho en el corazón porque no hay nada más hermoso, no hay tesoro que yo pueda acumular acá en la tierra que se compare con eso, que se compare con que Él me escuche. Y así nos escucha todo, ¿cierto? Así es, Víctor. No, pues es que hay muchas situaciones.
lo principal siempre va a ser disponernos, ¿cierto? A pesar de la circunstancia que vivamos, siempre va a ser disponer nuestro corazón y creer en esto. Bueno, ahora vamos a hacer un intermedio, vamos a escuchar una canción de Redimidos que se llama Jesús. Se las compartimos, esperemos que sea de total agrado para ustedes este mensaje que traemos esta tarde. Jesús, Sé que tú ya sabes todo lo que voy a contarte. Jesús, Yo sé que conoces todo lo que voy a confesarte. Jesús, A lo mejor sueno agitado, pero no he venido a reclamarte. No tienes que responderme, simplemente necesito hablarte. Yo, este mundo por el cual tú te entregaste es un mundo que ha cambiado y demasiado. El hombre por el cual tu sangre derramaste se siente libre al estar esclavizado. La maldad se ha multiplicado día tras día. Para el malvado es valentía su cobardía. Seguir tus pasos es toda una osadía y defender la fe es un acto de rebeldía. Dudar de ti es símbolo de inteligencia. El creer en ti es una vergüenza, es ignorancia. Prefiero ser sabio, creyente y sin vergüenza antes que ser soberbio, perdido en la arrogancia. En la cruz sufriste hasta morirte. Ayer muchos dieron su vida por seguirte. Hoy no perdemos de un amigo por servirte. Señor, ¿cómo has de sentirte? Jesús, Jesús, yo quiero vivir para obedecerte. Jesús, Jesús, enséñame a amar al mundo como tú. Padre, perdona sin hipocresía te he negado, si con mi silencio me he avergonzado, si de tu gracia y tu misericordia he abusado en esas veces que te he fallado. Enséñame a enfocarme en las cosas que te importan, a confrontar lo que otros no confrontan, a parecerme más a ti, aunque cuando más me parezco a ti es cuando menos me soportan. Protege a mis hermanos misioneros que arriesgan su vida anunciando tu plan. Ten misericordia de los bochincheros jueces del Facebook y del Instagram. Perdona que no di la otra mejilla a la más famosa plataforma de películas, que devolví la bofetada ante la burla y le respondí a esas excusas tan ridículas. Pensé que alguien tenía que encargarse, que tus hijos debían manifestarse. Se me olvidó que de ti nadie puede burlarse, que ante ti toda rodilla va a doblarse. Jesús, Jesús, yo quiero vivir para obedecerte. Jesús, Jesús, enséñame a amar al mundo como tú. Hemos dejado que el concepto de tu reino lo reduzcan a la cultura y la religión. Es por eso que hoy día serte fiel a ti es casi siempre motivo de discusión. Ya no se puede hablar con honestidad sin crear un ambiente de hostilidad. Esta generación se ofende con facilidad. Los sentimientos importan más que la verdad, porque la verdad ya no es verdad, todo es relativo. Que nadie tenga la razón es más progresivo, menos conflictivo, más inclusivo, menos convicción igual a cristianismo pasivo. Señor, antes de que seamos como aquella higuera, vuelve a escupir en el lodo y quita nuestra ceguera, quita nuestra sordera y enséñanos a amar al mundo pero a tu manera. Jesús, Jesús, yo quiero vivir para obedecerte. Jesús, Jesús, enséñame a amar al mundo como tú. Jesús, Jesús, enséñame a amar el mundo como tú. Jesús, Jesús, enséñame a amar el mundo como tú. Yeah. Enséñame a amar el mundo como tú. ¿Sí? Ese es el mensaje principal de esta canción, que es una canción hermosa donde se pide perdón sobre las múltiples faltas que en algún momento podemos tener, donde se pide por misericordia de las personas que anuncian su palabra,
donde, bueno, si hemos tratado mal a alguien, ¿sí? Pero principalmente habla, enséñame a amar el mundo como lo amas tú, ¿cierto? Bueno, entonces en esta segunda parte vamos a hablar un poquito de cómo ser un verdadero discípulo. Sí, ahora, para hablar de este tema, vamos a citar algo que en la palabra de Dios me parece muy interesante. Todos deben acordarse sobre aquella frase que el Señor Jesús dice, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Ahora, vamos a tomar este contexto, lo que sucedió a través de este versículo, de este pasaje, para explicar esta parte muy importante que dice cómo nosotros llegamos a ser un verdadero discípulo de Jesús. Resulta que en una ocasión Jesús estaba reunido con su discípulo y se le acerca un joven adinerado, ¿sí? Entonces él le dice, Rabí, o sea, maestro, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Que tienen mucho dinero. Entonces le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Jesús ya conocía que él tenía mucho dinero, pero entonces le empezó por la parte fácil, cumple con todos los mandamientos. Y entonces él dice, como que, fácil, yo ya los cumplí. Dice, no, ya yo todo en plenitud lo he cumplido. Pero Jesús sabía que él tenía mucha posición. Entonces le dice, más fácil, vende todo lo que tienes y repártelo entre los necesitados, entre los pobres. Cuando Jesús dice esto, o sea, yo me imagino la cara de esa persona como que, ay, me estrellé, pero durísimo. Como que, no, voy a perder todos los años que he trabajado, como que, no me quites esto. Y eso muchas veces nos pasa, ¿cierto? Cuando el Señor nos dice, ¿quieres seguirme? Pues bueno, entrégame tal cosa, y uno como que, no. Entonces, para esto el dinero, para él el dinero era intocable. Y él agacha su cabeza y se va. Y ahí cuando Jesús dice esa frase con la que comencé. Ahora, ¿qué quiero dar a entender con esto? ¿Cuál es la explicación? Si ese joven fuese visto la magnitud de lo que representa ser salvo, ¿cierto? La magnitud de los tesoros en el cielo, la magnitud que dice la palabra que ni con todo el oro ni con toda la plata del mundo se puede comprar un pedacito en el reino de los cielos. Y Jesús que nos dice, yo los voy a dejar, pero les voy a dejar el Espíritu Consolador porque yo me voy a preparar moradas en el cielo para ustedes. Entonces imagínate, Jesús no nos tiene un pedacito, nos tiene moradas en el reino de los cielos, algo incomparable acá en la tierra. Entonces el joven rico no vio esto tan grande, que todos sus pecados, que todo iba a ser ya pagados y que él no podía hacer absolutamente nada. Y él no reconoció esa magnitud. Algo que me parece muy interesante es que nosotros tenemos que acumular esos tesoros en el cielo y verle la importancia. Nos lo enseña Mateo, se lo voy a citar por acá, lo voy a leer, en la Nueva Traducción Viviente. Mateo 6, del 19 al 21. Dice, no almacenes tesoros acá en la tierra. Escuchen bien, donde las polillas se lo comen y el óxido los destruye. Y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde ni las polillas y el óxido podrán destruirlos. Y los ladrones no entran a robar. Donde está tu tesoro, allí también estarán los deseos de tu corazón. Me parece algo espectacular este pasaje porque muchas veces nosotros ponemos nuestro corazón que debe pertenecer al Señor en cosas materiales. Y el Señor nos dice, pero es que eso se va a acabar, es que alguien te lo puede quitar, es que, es más, eso no tiene importancia. Entrégame tu corazón a mí y pon tu corazón en el reino de los cielos. Y eso es lo más valioso y maravilloso. Entonces, eso significa cómo nosotros podemos ser un verdadero discípulo. Disponernos, entregar su corazón a Él. ¿Sí? Así es, cómo disponer nuestro corazón y entregarlo a Él. Para este joven, pues ya era lo peor del mundo, o sea, ya de entrada ya no era una decisión y una vida viable poder seguir a Jesús si tenía que entregar sus riquezas. Y pues es que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón, ¿cierto? Entonces le preguntan a uno, pues vende todo lo que tienes y entrégalo a los pobres y sígueme. Pues realmente es una decisión difícil de tomar.
¿cierto? Pero bueno, cuando se quiere entregar la vida a Jesús, esas decisiones deben ser radicales y nuestra vida va a tomar una transformación total. Recuerden, nos pasamos de ser personas ordinarias y nos convertimos en personas extraordinarias. Ahora, ¿cómo ser un verdadero discípulo de Jesús? Vamos a hablar de 4 cositas. Lo primero es creer en Jesús, ¿cierto? Pues si no creo en Él, pues imposible serlo. Entonces, de entrada, es creer en sus promesas, creer en su esperanza, creer en todo lo que Él nos ha hablado, nos ha enseñado por medio de su palabra, ¿cierto? Ese amor con el que debemos vivir todo el tiempo, el mandamiento maravilloso del amor. Entonces, es creer en que Él es el Hijo de Dios, que vino a la tierra, murió y resucitó al tercer día y así llevó todo nuestro pecado y toda nuestra inmundicia en esa cruz para que nosotros fuéramos salvos. Entonces ese es el primer paso para ser un verdadero discípulo, creer en Jesús. Ahora, el paso número 2 va a ser crecer, ¿cierto? Entonces, si cuando determinamos esa situación en nuestra vida, no sabemos nada, no sabemos cómo orar, nunca hemos abierto una Biblia, nunca hemos tenido una situación pues que nos acerque a Dios, pues como les decíamos, es disponer nuestro corazón, empezar a ver prédicas, empezar a ver videos que nos edifiquen, sacar las cosas que están mal en nuestra vida y cambiarlas por la oración, cambiarlas por una relación por el Señor, ¿cierto? Andar por ese camino de perfeccionamiento. Recuerden que no somos perfectos, pero vamos a un camino de perfección, ¿cierto? Entonces lo primero es creer, lo segundo va a ser crecer. Lo tercero va a ser obedecer, ¿cierto? Hay mandamientos, hay leyes, hay cosas que se deben cumplir, ¿cierto? Pero lo principal, esa obediencia, se debe basar en el amor hacia el prójimo, en el amor hacia Dios, en el amor hacia mi vida, en el amor hacia mi familia, en el amor a mi trabajo, en el amor en todos los aspectos de mi vida y así se van a resolver muchas cosas. Yo diría pues que todo, cuando hay amor, hay solución a cualquier cosa, ¿cierto? Cuando hay amor por el Señor, él ve eso y ve un corazón dispuesto, ¿cierto? Entonces ahí aprendemos a ser mansos, aprendemos a ser humildes, aprendemos a no contestar feo, aprendemos a tener una respuesta buena, apacible y que calme la ira del que esté aireado, ¿cierto? Entonces, creer, crecer, obedecer. Y el gran objetivo, el cuarto y gran objetivo es llegar a ser como Jesús, ¿cierto? Llegar a ese nivel de perfección. Completamente difícil, es muy difícil, pero se puede intentar, porque les digo, estamos en un proceso de perfeccionamiento, en un proceso donde avanzamos día a día, así sea un poquitico, pero que cada día se vea un avance, un avance. No se trata de pasar un día horas y horas y el otro día pues ni siquiera decirle cómo le fue, no, se trata de una constante comunicación, como Víctor decía ahorita, cuando uno le gusta a una niña, pues entonces uno le empieza a hablar, empieza a compartir con ella, empieza a salir. Así mismo debe ser la comunicación con el Señor, todo el tiempo debe ser una comunicación constante. Entonces les recuerdo, número 1, creer. Número 2, crecer. Número 3, obedecer. Y el número 4 y gran objetivo es ser como Jesús, ser soldados de su ejército maravilloso. Entonces los vamos a dejar con una canción de Alex Campos que precisamente habla de eso, habla de ser soldados de Jesús y cómo se libran esas batallas, cómo se libran esas situaciones en medio de nuestra vida, ¿cierto? Porque hay momentos difíciles, momentos de angustia, momentos donde parece que no hay salida, pero cuando estamos del lado correcto, o sea, del lado de Jesús, hay esperanza, hay solución a cualquier situación. Entonces los dejo con esta canción, Soy Soldado de Alex Campos.
Bueno, ahí tuvimos una pequeña falla técnica, cosas que no pueden faltar en medio de esto. Ya lo van a solucionar. Vamos a seguirles contando. Entonces, esa importancia de ser soldados. Sí, muy bueno esta partecita porque después vamos a hablar el próximo sábado. Si somos soldados, ¿qué necesita un soldado? Un soldado que necesita tener todo el atuendo, ¿cierto? Entonces, por allí ya va el preámbulo de lo que vamos a estar hablando la próxima oportunidad. Total, Así total. que, Por aquí me avisan que ya está listo. solucionado el problemita. Recuerden que Entonces, estamos en vivo y estas cositas pasan. vamos con esta canción. Soy soldado de la vida que se aferra a la verdad. Mi camino es muy angosto, pero lleva libertad. Mi destino no es incierto, en el cielo tengo hogar. Soy soldado que en la guerra aprendió allí a cantar. Soy soldado de la vida, voluntario me entregué. Renuncié a estar dormido, decidí estar de pie. Mi fusil es tu palabra, la misión en ti creer. Aunque duras la batalla, a tu lado venceré. Fui ligero en mi equipaje por si tengo que ayudar. Alcanzado en el camino al que no pueda volar. Solo tengo 5 peces y 2 pedazos de pan, que en tus manos se convierte en salvación a un millar. Soy soldado de la vida, por mi herencia lucharé. Mi familia y mis hermanos a Jesús les mostraré. Yo, soldado, tengo un llamado, amo la misión que se me ha encomendado. No se trata del rango alcanzado, si fue por su gracia que fui reclutado. Las fuerzas para seguir vienen de quien me dio razón de vivir. Su amor para compartir ese amor por el cual se entregó hasta morir. Aunque fuerte se levante la tormenta sobre el mar, a tu lado he aprendido sobre el agua a caminar. No me rindo al fracaso, volveré a comenzar. Mi trinchera es tu regazo, mi victoria está en tu paz. Soldado de facto, jamás seré un desertor. ¿Cómo renunciar a tan grande honor? Soldado de valor, que no se rinde en la lucha de sembrar amor. Entre las trincheras caminaré y aunque todo se ponga violento, yo continuaré, confiado estaré, lucharé hasta el último aliento. Mi victoria está en Jesús, quien me dijo que soy sal y luz. Y esta guerra ya fue ganada hace más de 2000 años en la cruz. Oh, man. Soy soldado de la vida, por mi herencia lucharé. Mi familia y mis hermanos a Jesús les mostraré. Aunque el mundo a ti te niegue, con mi canto les diré que eres Dios de lo imposible, de los reyes eres rey. Wow, maravillosa esta canción. Somos soldados, totalmente. Estamos llamados a ser soldados, a pesar de que nuestro camino sea muy angosto, nos da una total libertad en el Señor porque somos libres de la muerte, somos libres de padecer la eternidad en el lago de fuego y azufre, donde habrá llanto y rechinar de dientes por la eternidad, como lo menciona Mateo 24.
Me llama mucho la atención esta canción porque dice que a mi familia, a mis amigos, yo les mostraré, ¿sí? Inicialmente les decía cuando hubo el pequeño problema técnico, pero tenemos un equipo maravilloso que siempre está atento. Aprovecho para dar un saludo a nuestra hermana Angie, que es nuestro máster, ¿sí? Y, y está muy capacitada y siempre está allí pendiente. Pero como les decía, somos soldados y nosotros tenemos que tener una armadura especial, una armadura del Espíritu Santo, que es lo que vamos a hablar el, el próximo programa. Vamos a estar muy pendientes también de las redes sociales, estar allí conversando con ustedes cómo es su vida también como un soldado del Señor, cómo es ser un discípulo, cómo es esa lucha continua que llevamos. Ya llegamos a la parte final, vamos a dar las conclusiones, ya pasó súper volando esta hora, pero fue de muchísima bendición. A ver, este tema es una introducción, este es el primer programa de este mes de agosto, entonces es ser un discípulo de Jesús. Hablábamos por qué ser un discípulo, después que nosotros le tenemos en nuestro corazón, ¿qué nos motiva a ser un discípulo? Bueno, y esa motivación es que Jesús es nuestro maestro y nosotros somos los alumnos. Y esa es la traducción, meteste, ¿se acuerdan? Que significa alumno, que significa esa persona que desea aprender de su maestro. ¿Y qué mejor maestro que Jesús? ¿Ah? ¿Qué mejor maestro que aquel que está a la diestra del Padre, que aquel que hizo milagros acá en la tierra y que mostró una vida totalmente agradable al Señor? Y tenemos muchísimo que aprender de Él, diariamente, continuamente, y bueno, cada día vamos a seguir indagando en este tema para dárselos a conocer a ustedes cada sábado, ¿sí? Así que le agradecemos que ustedes compartan el live, le agradecemos a cada uno de los que están allí conectados, también los que después van a ver el video. Este video va a quedar grabado allí en la página de Dinámica Radio. Aprovecho también para dar un gran saludo a todo el equipo de Dinámica Radio, un equipo de muchísimas capacidades y ha sido de gran bendición para nosotros, allí aconsejándonos y echándonos la mano porque nosotros a veces nos volvemos un 8 con todo esto, pero el Señor ha sido maravilloso. Bueno, ¿qué más tenemos por allí, Joan? Sí, amén. Entonces, hoy hablábamos sobre los discípulos de Jesús, qué significa ser un discípulo y cómo ser un verdadero discípulo, ¿cierto? Entonces, que hoy nos quede en el corazón que andamos en un proceso de perfeccionamiento. No se trata de ser perfectos, se trata de andar en un proceso de perfeccionamiento que nos llevará a una meta clara y es ser como Jesús. Les recuerdo los 4 pasos de un verdadero discípulo. Creer en Jesús, creer en su palabra, creer en su esperanza, creer en esos anhelos, esos sueños, esas metas que se pueden tener y cumplir cuando se cree plenamente en la bondad y su misericordia, en la bondad de Jesús. Lo segundo es crecer, ¿sí? Que todo el tiempo estemos hambrientos, que estemos sedientos de poder buscar su palabra, de poder buscar prédicas, de hablar con el Señor, de estar en su presencia, de adorarle. Lo tercero es obedecer esa palabra, obedecer esos mandamientos. Y recuerden, lo principal va a ser el amor. El amor quita toda la ley. Cuando hay amor, el amor vence todo temor, vence toda dificultad, vence toda situación, ¿cierto? Siempre va a haber una solución cuando se hace con amor. Así que obedecer. Y lo cuarto, la meta mayor y la más grande es ser como Jesús. Ser como Jesús. Ahí les dejamos entonces una tarde muy linda. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en este live. Esperamos compartir mucho más con ustedes. No se despeguen para dentro de 8 días que traeremos más cosas, nuevos programas, más experiencias y bueno, estaremos con ustedes compartiendo. Bueno, gran saludo a todos, que Dios les continúe bendiciendo y recuerden, estar resguardaditos en sus hogares, obedecer este periodo de cuarentena y bueno, a seguir orando para que el Señor nos siga fortaleciendo. Un gran abrazo, Joan, que Dios les bendiga a todos los que nos acompañan. Hasta luego. Así es, un abrazo grande para todos, que estén muy bien.
Chao, chao. Dios los bendiga.